Pues volvemos a nuestro estudio de reflejos en la historia y en esta ocasión nos toca un personaje entrañable del cual podemos y debemos aprender mucho y bueno. Hablo de Samuel, el hijo del Elcana y de Ana. Como bien sabéis, no estamos haciendo una especie de biografía de los personajes en la Biblia, de algunas personas en la Biblia, sino que estamos acercándonos para ver aspectos, reflejos positivos y negativos para aprender lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Le hemos pedido a todos los que nos reunimos por este medio y estamos casi siempre juntos en el estudio de la palabra de Dios, le hemos pedido a todos leer los 3 primeros capítulos del primer libro de Samuel. Samuel significa nombre de Dios, aunque también por la fonética hebrea dicen que es muy similar a lo que significa oída por Dios. De manera que se puede entender y ver de esta manera, de esta forma, el nombre de Dios y también, como Ana dijo, que por este niño oraba y Dios me oyó. Es uno de los casos que encontramos en los que hay una mujer que es estéril y que intercediendo delante de Dios, Dios escucha su ruego, su oración, aunque en algunos casos Dios ha hecho que la estéril dé a luz no como resultado de la oración, sino de la provisión de Dios. Pero Ana oró por este niño y Dios se lo dio. Además, después de Samuel, Ana tuvo 3 hijos y 2 hijas. Eso dice el capítulo 2, versículo 21. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Aunque como veremos después en la oración de Ana, dice que la estéril ha dado a luz 7. De manera que es posible que tuviera alguno más, pero no es cuestión de pararnos ahora en esto. Samuel viene a ser un contraste, os lo sugiero como posibilidad, un contraste con Sansón. Sansón tiene un comienzo bonito, su historia, y un trágico desenlace. Samuel comienza su historia en una situación no idónea, no ideal, pero tiene un final glorioso. Por lo tanto, tiene sus similitudes en el caso de Sansón y de Samuel, pero muy distintos finales. Bueno sería comenzar haciendo la consideración de que tenemos que ser muy prudentes y muy sabios a la hora de tomar decisiones, porque muchas veces las decisiones marcan el futuro. Y hay cosas en las que podemos equivocarnos y solucionarlos después, pero hay otros errores cuyas consecuencias se pueden arrastrar durante toda la vida. Aquella máxima filosófica de yo soy yo y mis circunstancias, vemos que en Samuel
no es así. Y podríamos decir que espiritualmente más bien sería yo soy yo y mis decisiones. Mis decisiones, las decisiones que tomo. Veamos un poquito, acerquémonos un poquito al entorno de Samuel. Él, su familia, por parte de Elcana, son descendientes de los levitas. Él es de la línea levítica por la familia de Coat, un coatita. El padre de Samuel. Su madre Ana, cuyo nombre significa gracia, era estéril y oró. Oró a Dios. Capítulo 1, versículo 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. No está hablando de Ramá, donde vivía Elcana y Ana, sino que han ido a Silo, y después lo veremos. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una, en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto. Ana, la encontramos orando, llorando y después lo veremos adorando. Repito, orando, llorando y adorando. Dije antes que podía haber y que podríamos, que hay algunas similitudes. Perdonad. En el caso de Samuel y en el caso de Sansón. Versículo 11 del capítulo 1. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Lo estaría ofreciendo Ana a Dios al hijo que pedía, por el cual pedía? ¿Lo estaría ofreciendo como nazareo? ¿Dedicado a Dios? ¿Y de que no pasaría navaja sobre él? Capítulo 2, versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Un dato más que nos habla de que Ana está dispuesta a dedicar desde su nacimiento hasta el final de sus días a su hijo al servicio de Dios. Hizo voto. Hago un paréntesis muy breve. Dice el libro de Eclesiastés que seamos prudentes cuando hablemos con Dios, porque si prometemos algo a Dios, estamos obligados a cumplirlo. Y Dios no se olvida de nuestras promesas. Mejor es que no prometamos antes que prometer y no cumplir. No estamos obligados a prometer a Dios, pero sí estamos obligados a cumplir si prometemos a Dios.
Y Ana oró y lloró pidiendo a Dios un hijo, varón, hizo voto. Y no fue un compromiso fruto de la angustia que después se olvida en la alegría, en el gozo, sino que fue un compromiso, un voto llevado hasta el final. De manera que Samuel nace, es decir, Dios responde a la oración de Ana y Samuel nace ya con un plan, con un proyecto que tiene que ver con su madre, con la promesa de su madre. ¿Cómo era la época en la que Samuel nació? Es decir, si yo soy yo y mis circunstancias, si esto fuese así, ¿cómo influirían en Samuel las circunstancias sociales, morales, espirituales del entorno de la época en la cual él nació y vivió? ¿Cómo era el estado de la nación de Israel, del pueblo hebreo y en particular de Judá? Porque no olvidemos que Ramá estaba cerca de Belén. El libro de Jueces concluye diciendo: no había en estos días rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Ruth forma parte del tiempo de los jueces. Pero la continuación al tiempo de los jueces, es decir, a Jueces capítulo 21, si pudiéramos decir Jueces capítulo 22, empieza en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un estado bastante anárquico espiritualmente. En el capítulo 3, versículo 1, seguro que lo habéis subrayado, habéis tomado nota de ello. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No solamente no había rey en Israel, sino que de parte de Dios había poca palabra suya al pueblo, porque el pueblo no atendía a las instrucciones, a la ley, a los mandamientos, a las ordenanzas de Dios. Quiero subrayar que en la paciencia de amor, en la paciencia de Dios, está impregnado el amor de Dios. Y para no añadir mayor responsabilidad sobre los que escuchan, Dios algunas veces guarda silencio, esperando que haya en nuestros corazones una disposición para obedecerle. Cuando hay un corazón dispuesto no solamente a conocer la voluntad de Dios, sino a vivirla, a aplicarla en la vida, la palabra de Dios no escasea. Pero si hay una indiferencia o un desprecio o un menoscabo hacia lo que Dios dice y quiere, Dios, por amor a nosotros, restringe su palabra. La palabra de Dios escaseaba. Pero mirad cómo era en Silo el estado de la adoración a Dios. En el capítulo 1 dice en el versículo 3 que todos los años aquel varón, hablando del Cana, subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni
y Finés, sacerdotes de Jehová. Ofni significa renacuajo. Finés, rubio. Pero parece que el origen de estos dos nombres es egipcio. Es decir, que Elí estaba influenciado por la cultura egipcia, por la sociedad egipcia, de tal manera que pone nombres egipcios a sus dos hijos. Todo lo contrario de lo que hizo José en Egipto. Escuché una vez decir, y me viene ahora mismo a la mente, que la iglesia de Dios está en el mundo. Y eso no es un problema, ¿eh? Eso es una realidad. Y en el mundo tendremos aflicción. El problema no es que la iglesia esté en el mundo, el problema es que el mundo esté en la iglesia. Que se nos cuelen y nos invadan los pensamientos, la filosofía, los intereses, la forma, los objetivos del mundo. Aquí estaban estos dos hijos de Elí, Ofni y Finés, y estaban como sacerdotes de Jehová. Estaban sirviendo en Silo, donde estaba el tabernáculo de Jehová. Aunque se habla del templo, pero el templo no fue construido hasta posteriormente en Jerusalén, como bien sabemos todos. Pero cuando cruzan el Jordán, se colocan primero en Gilgal y después en Silo. Y en Silo estaba el tabernáculo donde los hijos de Elí ministraban como sacerdotes de Jehová. Parémonos un momento, porque creo que es conveniente que lo veamos. Perdonad cómo está hoy la garganta. Mirad en el capítulo 2, versículo 12. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran los que estaban ejerciendo de sacerdote. Y eran impíos porque no tenían conocimiento de Jehová. No es que no tuvieran conocimiento de Jehová porque eran impíos, no. El orden es que como no conocían a Jehová, pues su actitud y su comportamiento era la de los impíos. Ahora vamos a ir ahí. Dice, versículo 22 del capítulo 2, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, a tal grado llegaba la impiedad, la corrupción, el comportamiento de estos sacerdotes que dormían, se acostaban, fornicaban con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo. Y Elí, que ya era muy viejo, les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán,
Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Y ahí el joven Samuel iba creciendo en esa atmósfera, en ese ambiente, bajo esa mala influencia. Por eso decía al principio que no soy yo en mis circunstancias, soy yo en mis decisiones. No hay justificación ninguna sobre el ambiente, la sociedad, el tiempo postmoderno, los valores que ahora se mueven, para que un hijo de Dios haga todo lo contrario a lo que Dios quiere, para desobedecer. Y el padre de estos dos, Elí, estaba preocupado por la fama. No es buena la fama, aunque él era consciente de que había también unas consecuencias que vendrían porque el pecado era contra Dios mismo. Vino un varón, leo en 2:27, vino un varón de Dios a Elí. Esta es una forma de hablar en la que se refiere a un profeta de Dios, a alguien a quien Dios en un momento lo toma y lo usa como portavoz. Y le dijo este varón de Dios a Elí: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Mirad que en el versículo 16, cuando llevaban las ofrendas allí al tabernáculo, por fuerza, es decir, ejerciendo el dominio, tomaban para ellos alimento, parte, no ya lo que le correspondía, sino lo que ellos querían. Lo que estoy queriendo enfatizar aquí era este ambiente en el que Samuel está creciendo. La influencia, los ejemplos que alrededor de él estaba, el estado general del pueblo, la situación espiritual, moral del pueblo de Dios. Pero alguien escribió, yo por lo menos lo leí, aunque es posible que alguien lo dijera y otro lo escribiera, que en el peor estercolero puede nacer la flor más blanca o crecer, nacer y crecer la flor más blanca y hermosa. Y esto debiéramos, estas consideraciones de los capítulos 1, 2 y 3 del primer libro de Samuel, debiéramos tomarlo. Hermanos y hermanas, no debemos buscar justificación para nuestro mal proceder cuando hacemos mal, justificándolo con las acciones de otros, ni con los comportamientos de otros. Examinarlo todo, retener lo bueno. No imitemos lo malo, sino lo bueno. Y Samuel no se dejó manchar, influir negativamente, empujar o impulsar por el mal camino, por lo que le rodeaba, sino que supo guardar
un corazón fiel. Samuel es considerado como el último de los jueces. Es verdad que Samuel después instituyó como juez a sus hijos, pero no encontramos el ejercicio de esto. Pero también fue reconocido como profeta y como sacerdote. Samuel es el que unge al primer rey de Israel. Por cierto, Israel escoge rey y escoge a Saúl. Y si notáis en el capítulo 10, versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Saúl ejerció como rey, pero Dios solamente lo reconoce como príncipe. Y fue ungido por Samuel como príncipe, aunque después es Dios el que le dice a Samuel, no te preocupes, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y yo he escogido a un rey conforme a mi corazón. Y Samuel unge como rey a David. Tenemos que avanzar. Pero hasta aquí he procurado marcar cuál era la atmósfera, el ambiente, el estado, la situación que rodeaba a Samuel en Silo, en el tabernáculo. Recordad que el Señor Jesucristo dijo, ay de aquel por el que alguno de estos pequeñitos tropezare. Hermano, hermana, debemos de ser muy cuidadosos en nuestro testimonio e influencia en otros creyentes. Porque un día tendremos que dar cuenta a Dios también. Ahora, volvamos a Samuel. Capítulo 3, versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ya ha pasado la situación del versículo 1 donde dice, y escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días. Ahora Dios está revelándose, hablando a Samuel, y él no deja caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. La situación ha cambiado, ¿eh? Y ha cambiado porque hay un hombre fiel a Dios que guarda fidelidad en su servicio a Dios. Y, versículo 21, Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. De manera que cuando Elí y sus hijos estaban ministrando, la palabra de Dios escaseaba. Cuando Samuel está sirviendo fielmente a Dios, Dios vuelve otra vez a manifestarse. Alguna vez algunos han dicho, es que en la iglesia no hay amor.
Pues mira, si no hay amor, si tú dices que no hay amor, pon amor y ya hay amor. Porque no estamos para demandar, sino estamos para servir a Dios. Y el principal y más importante de nuestro servicio es amándonos los unos a los otros. Quiero ahora centrarme en este otro aspecto. Si Samuel se guardó de las malas influencias, ¿cuáles serían las armas de Samuel para guardarse de esa influencia? ¿Cuál era el antídoto para el mal? El hogar, la familia, su padre, su madre. Y no era un hogar, una familia en un estado ideal, ¿eh? Aquello no era una balsa de aceite, ni siquiera era un pedazo del cielo. No es que tuvieran una situación idílica, idónea, perfecta. Sinceramente, no creo que haya una familia perfecta. Todos debemos procurarlo. Pero ninguno debemos pensar que ya lo hemos alcanzado. Sería un pecado de orgullo. Todos necesitamos mejorar en nuestro papel de esposo y esposa, de padre y de madre. Necesitamos estar alerta y pendiente. La influencia paterna. Sin lugar a duda que Elcana ejerció una buena influencia sobre Samuel. Samuel nació y creció sus primeros años en una familia donde su padre tenía por costumbre ir a adorar a Dios, llevar sus ofrendas y sacrificios a Silo, al tabernáculo. Como dice el Evangelio, que Jesús, conforme a su costumbre, el primer día de la semana, fue a la sinagoga. Y es importante que nuestros hijos, nuestras hijas, vean en nosotros una disposición de darle a Dios un lugar de preeminencia. Que Dios tenga un lugar preferente en nuestra vida. Porque desde pequeño, en quienes más se fijan nuestros hijos es en nosotros, en los padres, tanto en el padre como en la madre. Aunque esto es una opinión personal, tiene más influencia la madre sobre los hijos, tenéis más influencia la madre sobre los hijos que los padres. Pero es una opinión. Aquella familia, aquel hogar, no era idílico. Volvamos al capítulo 1. Ana no tenía hijos, versículo 5. Versículo 6. Y su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Bueno, Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Dios nunca aprobó la poligamia, pero en su misericordia, longanimidad y paciencia la permite, o la permitió.
Algunos dicen, buscando justificaciones, que en el Nuevo Testamento no está abolida la poligamia, sí está abolida. El que lo hizo al principio, dijo el Señor Jesucristo, varón y hembra los hizo. Y dijo, dejará al hombre a su padre y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, el plan de Dios es muy claro. Pero allí había muchas tensiones. Allí había recelos, sufrimiento, rencores, envidia. Dice el versículo 6, y su rival, hablando de Penina, no era ni siquiera su compañera, y mucho menos su amiga, era su rival. La irritaba. El papel de aquella situación era complicado y difícil. Pero mirad, hermano, hermana, lo que más influye a nuestros hijos no es la ausencia de conflicto, no es la ausencia de problemas, sino el temor de Dios, el amor a Dios, el respeto a Dios. En toda la familia hay dificultades. Todos los matrimonios tienen y en todos los matrimonios tenemos nuestros puntos de conflicto. Y pasamos por épocas y podemos pasar por situaciones complicadas y difíciles. Y puede que haya que llorar y sufrir, pero que esto no vaya en detrimento del lugar que le corresponde a Dios. Elcana y Ana subían todos los años y ofrecían ofrenda y sacrificios. Iba con sus hijos también. Veamos un detalle más. Capítulo 1, versículo 21. Después del nacimiento de Samuel, subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Quiero subrayar aquí una cosa. El respeto de Elcana con Ana. El apoyo de Elcana a la decisión de su mujer. Podría Elcana haber dicho, no, no, tú vienes. Y haberla obligado. Pero sin embargo le dijo, haz lo que crea que es mejor. Es importante que haya entre nosotros, me refiero a los matrimonios, a los padres y madres, que haya entre nosotros un nivel de comunicación, de respeto, de apoyo, que sirva de ejemplo también para nuestros hijos. Hay ocasiones en que los hijos, puede no, seguro que la ignorancia, pero movido por el egoísmo, crea que se benefician creando división entre los padres y reclamando a uno lo que el otro ya le ha dicho que no y creando conflictos para sacar beneficio, inconsciente de que lo que está haciendo es minando y perjudicando su propio crecimiento. Pero es responsabilidad de los matrimonios, es responsabilidad de nosotros, esposos y esposas, padres y madres,
guardar y apoyarnos, hablar y dialogar, consensuar y respetarnos los unos a los otros. Y yo estoy convencido de que esto no era solamente en este caso, sino era la atmósfera del hogar, del matrimonio, donde Samuel creció y le influyó, le marcó. Hermanos, Elcana y Ana no eran una familia extraordinaria, no eran un matrimonio excepcional, no era un caso extraordinario, ni siquiera hicieron nada extraordinario. El caso de Samuel tiene más que ver con la sencillez, con la normalidad, con el servicio, con la entrega, que con obras y dones extraordinarios. Es en lo cotidiano, es en lo natural, es en el diario, es en las cosas sencillas, donde se establecen los fundamentos verdaderamente firmes. Y es importante a los jóvenes que nos puedan, que nos acompañan esta tarde, oye, no busques en tu padre o en tu madre, no busques en ellos algo extraordinario, mira y ve las cosas sencillas, las cosas sinceras, las cosas que tienen que ver con el amor a Dios y el servicio y la entrega los unos por los otros. En el capítulo 2 está la oración de Ana. Por el encabezamiento cántico de Ana. Pero es una oración. Y probablemente lo dijo con emoción, no probablemente, seguro, lo dijo con emoción, pero no estoy convencido que fuese en forma de canto. Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. En casa de Sansón esto no valía. Acordaros que el padre de Sansón tenía los ídolos en su casa. Cuidado con los ídolos que podemos, esos altares que podemos tener levantados en los hogares, con la riqueza, el materialismo, la comodidad, el coche. A ver quién tiene la tele más grande. Y no hay ni refugio como el Dios nuestro. Hasta la estéril ha dado a luz 7, dice el versículo 5. Y reconoce que de Jehová son las columnas de la tierra. Y ahora en el versículo 10 va a hablar, dará poder a su rey. Pero Ana, ¿qué sabes tú del rey? Si no hay rey en Israel. Pero Ana se extiende no solamente a Saúl o a la monarquía o a David, sino se extiende en su esperanza y en la visión de su fe hacia adelante y exaltará el poderío de su ungido.
Hay muchas cosas que no podemos explicar, pero hay muchas que podemos percibir en los planes de Dios. Que sus planes son perfectos, gloriosos. Y Ana lo percibe. Y Ana lo espera porque lo cree. Es más, ni siquiera en Samuel encontramos algo extraordinario. No hay el registro de ningún milagro hecho por Samuel. No hay el registro de ningún portento extraordinario realizado por Samuel. ¿Qué hacía Samuel? Versículo 11 del capítulo 2. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Servía a Dios, ministraba a Dios, aún desde niño. Y durante toda su vida ese fue su ministerio. Ministrar a Dios, servir a Dios. Mirad el capítulo 25. Damos un salto. Capítulo 25. Versículo 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y los lloraron y los sepultaron en su casa en Ramá. ¿Por qué? 16:13 del primer libro de Samuel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Está hablando de David, en casa de Isaí. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Qué importante es este dato, por lo menos para mí. Samuel ha ministrado a Dios en el templo, en el tabernáculo, allí en Silo, hasta que Dios ha escogido a un rey. No cuando el pueblo escoge a un rey, sino cuando Dios escoge a un rey conforme a su corazón y le dice a Samuel, úngelo. No sabemos qué edad tendría Samuel, pero lo cierto es que Samuel se vuelve a su pueblo, a su casa, a Ramá, porque entiende que ha realizado el servicio que Dios le tenía encomendado. Y ha puesto a David, lo han ungido, y el Espíritu de Dios ha venido sobre David, y Samuel se vuelve a Ramá. Y ya no volvemos a tener ninguna noticia de Samuel hasta que muere allí en Ramá y el pueblo le llora y le entierra. Samuel es un buen ejemplo de cómo debemos guardarnos de este mundo, de las influencias. Es también un ejemplo práctico
de cómo debemos guardarnos de los malos ejemplos que puedan haber, que se puedan dar dentro de la propia Iglesia de Dios. Es un ejemplo de cómo debemos buscar la relación con Dios y entregarnos al servicio de Dios. Me parece que es uno de estos casos que hacen falta hoy. Porque me temo que en demasiadas ocasiones, se estén buscando estrellas, lumbreras, líderes, jefes, valientes, para que encabecen la marcha del pueblo de Dios. Y Dios sigue buscando siervos. Dios sigue buscando hombres y mujeres que con disposición y determinación decidan servir a Dios y hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y necesitamos hoy orar para que Dios levante siervos, servidores, a lo pobre del mundo, a lo débil del mundo, ha escogido Dios. Seamos conscientes de que no es en nuestra fuerza ni en el poder del hombre. Ahora Israel, a partir de Samuel, va a tener que aprender esta lección. Y lo va a tener que aprender con un ejemplo muy gráfico. Saúl y David. El más grande y el más fuerte con aquel muchacho que guardaba las ovejas de su padre en el campo. Nos pararemos, Dios mediante, en el próximo estudio, en la próxima consideración, precisamente en David. Pero si tuviera que concluir, o tengo que concluir, y me gustaría hacerlo haciendo el llamamiento. Cuidemos nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hogares. Prestemos atención a nuestros hijos. Y cuando nos hemos equivocado, porque nos hemos equivocado, recurramos a la gracia de Dios. Pidamos perdón a Dios y, si es necesario, a nuestros hijos también. Porque en nuestra humillación Dios se glorifica y otros aprenden. Que Dios nos ayude. Que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Y en su obra Dios levante muchos siervos que le sirvan a Él sirviendo a los suyos. David fue fiel a Dios, dice el libro de Hechos, sirviendo a su propia generación. Terminamos en oración. Padre, gracias. Señor, qué bueno es tener el registro de tu palabra inspirada por tu Espíritu Santo, guardada, preservada para nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Señor, y es tu palabra
iluminada en nuestros corazones, o iluminando nuestros corazones tu Espíritu Santo, la que obra con potencia. Señor, ayúdanos a leerla, a meditarla, a aplicarla, a vivirla, a aprender. Señor, todo esto no son historias, todo esto son riquezas. Y bendice cada familia, bendice cada hogar, cada matrimonio. Aún en aquellos donde uno de los dos no son hijos tuyos, pero en tu Hijo el otro es también santificado, apartado, guardado, bendecido por ti. Bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y Señor, levanta siervos de entre ellos. Gracias por Samuel, pero necesitamos muchos como él. Te pedimos que tú lo hagas en el nombre de Jesús.